Señores, amigos de Videos Mundo, ya se conoce que los hackers finalmente vencieron a Estados Unidos. Recordemos que en pasados días un mega ciberataque prácticamente paralizó toda la cadena de distribución de combustibles en Estados Unidos. Pues finalmente, pese a las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos para contrarrestar este ciberataque, finalmente ya se sabe que se pusieron nomás de rodillas la empresa Colonial y el gobierno y tuvieron que pagar miles de millones de dólares a los hackers para que levanten el bloqueo y de esta manera acabar con el ciberataque. En primera instancia se sospechaba que detrás de este ciberataque estaba el gobierno de Rusia. Sin embargo, el mismo gobierno, la Casa Blanca de Estados Unidos, descartó aquella posibilidad. Sin embargo, quedó evidente que los hackers vienen actuando desde Rusia, aunque no tenga relación con el gobierno de Putin. Ahora muchos se preguntan, ¿esta será la nueva forma de guerra en el mundo? ¿Los ciberataques sin saber quién es el enemigo con precisión? A continuación vamos a escuchar esta noticia que se ha filtrado en las últimas horas, donde finalmente el ciberataque puso de rodillas al gobierno de Estados Unidos y a la empresa que fue víctima de este ataque. Escuchen ustedes y posteriormente vamos a tener los análisis respectivos. Regresamos a Estados Unidos y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el combustible. Aunque ya ha empezado a funcionar nuevamente el oleoducto Colonial, que tiene a muchos corriendo a comprar gasolina más cara y subiendo los precios por la alta demanda, pues ahora se confirma que la empresa sí le pagó a los piratas cibernéticos para que les liberaran sus sistemas. ¿Vamos? Escasez de combustible, compras nerviosas en gasolineras y el aumento en los precios de la gasolina son algunos de los efectos del ataque cibernético al oleoducto Colonial, que suple casi el 50% del combustible refinado a la costa este de Estados Unidos. Dos fuentes dijeron a CNN que la compañía Colonial Pipeline pagó un rescate a los piratas cibernéticos que, según el FBI, operan desde Rusia. El grupo, previamente identificado como DarkSide, exigió casi $5 millones, pero las fuentes consultadas por CNN no especificaron cuánto dinero pagó finalmente la empresa. Este ataque cibernético al oleoducto aumentó la preocupación por parte de las autoridades federales sobre la vulnerabilidad de otros sistemas esenciales en el país, como la infraestructura eléctrica. Los piratas cibernéticos están dedicando tiempo y recursos para investigar, robar y explotar vulnerabilidades, utilizando ataques más complejos para evitar ser detectados. Un ataque con software de decodificación o ransomware bloquea al usuario legítimo de una computadora o red informática y lo mantiene rehén hasta que la víctima pague un rescate. Los piratas cibernéticos amenazan con filtrar información confidencial si no se cumplen sus demandas. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo esta semana en el Congreso que las pérdidas superan los $350 millones, 300% más altas que en 2020. El presidente Joe Biden firmó un decreto para que las agencias federales desarrollen tecnologías que apoyen el sector privado en ciberseguridad. Nuestra infraestructura crucial es en su mayoría operada por compañías privadas como Colonial Pipeline. Estas entidades privadas están encargadas de su propia ciberseguridad. Pero mientras avanza el plan de Biden, ¿qué hacer a corto plazo? Si es que una compañía maneja bien el monitoreo de su red en el sentido de mirar anomalías, podría entonces también pararlo. Se llama cacería, ¿no? Cacería de amenazas, threat hunting. No hay una solución mágica. El presidente Biden afirma que el ciberataque contra uno de los mayores oleoductos del país, lo adelantábamos en portadilla, vino de Rusia, pero no del gobierno de Putin. El FBI asegura que el responsable del ataque ha sido DarkSide. DarkSide es un grupo de piratas informáticos que opera desde el este de Europa y que extorsiona a sus víctimas. Y esta noche de jueves, dos fuentes han confirmado a CNN que la empresa Colonial, la empresa dueña de ese oleoducto, ha pagado una cifra determinada a los cibercriminales y lo ha hecho en criptomonedas no trazables.
La primera pregunta, señores, Julio, para ti, la primera pregunta. ¿Pagar o no pagar? ¿Ese es el dilema a esta hora o no? A ver, esto es como cualquier tipo de delincuencia, ¿no? Cuando hay una extorsión, ¿por qué pagan? Pagan por dos motivos. Primero, para que los datos de ellos no se filtren. Cuando ellos los hackean, obviamente le toman los datos privados, acceden a información que es confidencial de la empresa y eso pasa a ser un secuestro. Secuestran los datos y le dicen a la empresa, si tú no pagas, no solo no te voy a restaurar tus sistemas, sino que a su vez voy a dar a publicidad y voy a poner público la información más confidencial que tú tienes. Y eso obviamente tiene un precio para los competidores, para otros gobiernos, para otras empresas. Entonces, ellos están en las disyuntivas de pagar, más que nada para que esa información no se filtre. Pero obviamente, cuando estás hablando con un secuestrador, no existen códigos. Ellos tranquilamente pueden pagar y a los 2 meses exigirles más dinero. El pagar obviamente siempre es una mala idea y es totalmente desaconsejable, porque ese dinero es lo que alimenta esta clase de delitos, Camilo. Las últimas horas, dos fuentes muy cercanas, muy solventes, ya confirmaron a CNN que sí se ha pagado el rescate. Julio López, la idea básica de un ciberataque, una vez se pregunta, ¿cuál es el swing, cuál es el propósito de un hacker? Pero vamos a meternos a intentar hacer el perfil del hacker después de la publicidad, a ver qué tienen en la cabeza los hackers, eso es para después. Pero mi pregunta, Julio, la idea básica de un ciberataque es conseguir una interrupción de una pieza crítica de la infraestructura de un país o, digo, para cobrar una recompensa, como ha sido en este caso, o también puede ser una medida de presión política aunque no se cobre la recompensa. A ver, primero que me gustaría aclarar es que el término hacker no está bien aplicado en estos casos. Estos son cibercriminales, que es diferente. Un cibercriminal... ¿Y cuál es la diferencia? Que un hacker nace con un concepto un poco más altruista, un concepto de liberación de datos por sí mismo, de una suerte de justicia, pero a su vez injusticia, por el acceso indebido, nace con un espíritu un poco más romántico. Esto que nosotros estamos viendo en este momento son delincuentes, son Al-Qaeda, son terrorismo, que utilizan otras armas. En vez de usar un arma, un fusil, una bomba, hacen este tipo de cosas que son lógicas. Entonces, cuando nosotros a esta gente le decimos hacker, le estamos bajando el nivel que ellos tienen. Ellos no son para nada hackers, son bandas organizadas mundiales, gigantes, con un expertise y con un fondeo de dinero único, como ninguna otra banda lo ha tenido, salvo el narcotráfico. Entonces, si nosotros le decimos hacker, le estamos bajando un poco como el problema. Estamos hablando de un problema más chico, pero es muy grande este problema. Lo segundo es que todo esto que estamos sufriendo en este momento, lamentablemente te lo digo de esta manera y es un poco controvertido, pero bienvenido al futuro. El futuro es anarquía, es falta de control y es una suerte de sálvese quien pueda. Las criptomonedas han logrado esto. Yo creo que los otros dos especialistas son gente que tiene más o menos mi edad, un poco más jóvenes, pero obviamente las criptomonedas no traceables, como bien lo dijiste hace unos minutos, Camilo, hacen que estas bandas puedan tener un fin que es el económico. Y después tenés otras bandas que son las gubernamentales, que lo que quieren causar es pánico y daño en una población. Como decía uno de los especialistas, no sabemos quién pagó esto. Quizás solamente sea por el dinero, pero imagínate que si pudieron hacer esto por cobrar una recompensa, también podrían haber obtenido dinero de algún gobierno por dejar la mitad de la costa este de Estados Unidos sin combustible, causando una escena de pánico como lo que vimos, la gente haciendo colas en las gasolineras. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo completo, la noticia y así también el análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿El gobierno se puso de rodillas? ¿Fue derrotado? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Será que se vienen nuevos ciberataques? ¿Una forma de asfixiar la economía, particularmente de potencias como Estados Unidos? ¿Es un método recurrente el que se nos viene de este tipo? Déjenme sus comentarios, queridos amigos, a quién estamos enfrentando
Esta es la nueva forma de guerra. Comenten por favor. Finalmente invitarlos, queridos amigos, a que se suscriban al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones. También denle me gusta en el video. Eso nos ayuda bastante. Y de esa forma seguiremos trayéndoles la información urgente, lo más importante del acontecer de Estados Unidos y del mundo. Espero sus comentarios.